Gobierno dice no impondrá reforma constitucional si no cuenta con la participación de todos los partidos. Asestan otro duro golpe al narcotráfico internacional, esta vez en las costas de Peravia. Y es que bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá esta ni ninguna otra reforma de esta trascendencia si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Gracias por acompañarnos. Esta noche mi compañero Napoleón de la Cruz no estará con nosotros, está en asignación especial, pero junto a todo nuestro equipo estamos listos para compartir con ustedes los principales hechos que son noticias tanto en la República Dominicana como en el resto del mundo. En estos momentos está cayendo un palo de agua en gran parte del Distrito Nacional de la capital. Ha estado lloviendo en otras provincias y en otros lugares del país. Se han producido también ventarrones y granizadas en algunas provincias y en algunos lugares. Eso es parte del clima, de cómo se comporta el clima en el trópico y en nuestra isla, pero en estos momentos, como dice mi mamá, está cayendo más agua que burriquito aparejado. Así que si usted va a salir, llévese su paraguas, porque aunque los pronósticos no nos habían dicho que tendríamos estos chubascos, atención mi buena amiga Gloria Ceballos de la ONAMED, pues sí hemos tenido un tremendo aguacero en el Distrito Nacional, algunos sectores del Distrito Nacional, y como les decía, en la autopista Duarte se reportaba más temprano un tremendo ventarrón. Al igual también en la 27 de febrero, en la ciudad de Puerto Plata, este ventarrón dejó destrozos, árboles caídos en la ciudad y algunos daños en algunas casas, algunas viviendas y edificaciones y letreros. En Cutupú, La Vega, se reporta como una granizada más temprano esta tarde y todo eso fruto de la lluvia. Así que si usted va a salir, llévese su paraguas porque está cayendo mucha agua en el Distrito Nacional. Bueno, como iniciamos, ustedes vieron ahí al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, cuando leía un documento enviado por el presidente Luis Abinader a la mesa temática e institucional que está trabajando el tema de la reforma a la Constitución de la República en el marco del Consejo Económico y Social. Hoy se cerraron ya las discusiones, terminaron las rondas de conversaciones, de exposiciones, y entonces viene la relatoría para ver los disensos y los consensos y sacar ya una propuesta en torno al tema de la reforma constitucional, que es un tema muy llevado y traído, que tiene muchas aristas, que tiene muchos opositores, detractores, pero que tiene también mucha gente que lo favorece. Sobre todo va a depender de si usted está arriba o si está abajo. Si está en el poder, favorece la reforma. Si está abajo, pues evidentemente se opone a la reforma. Y ese es el tema. El presidente Abinader ha propuesto, ha llevado a la mesa del Consejo Económico y Social una propuesta de reforma constitucional para, entre otras cosas, según la propuesta del presidente, blindar el Ministerio Público que sea independiente, llamarle fiscal general. Tiene que ver también con la selección y escogencia y permanencia de los jueces de las altas cortes, entre otras cosas, ¿verdad? Unificar las elecciones congresuales y municipales y presidenciales para que sean el tercer domingo del mes de mayo. Esas son las propuestas, entre otras, que están en la mesa de negociaciones. Ahora, ¿qué es lo que se teme? Y algunos sectores de la oposición lo han denunciado. ¿Qué es lo que se teme que pudiera ocurrir? El presidente lo ha negado, sectores del PRM lo han negado, pero debajo se cuece y se habla. En la reforma, que se cuele el tema del porcentaje para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, que actualmente es del 50+1.
Entonces, como el presidente y sectores del PRM ya tienen montada prácticamente la repostulación del presidente Luis Abinader para el 2024, están los numeritos, parece que no cuadran a esta altura de juego los números para que el presidente Luis Abinader, aunque estamos muy temprano todavía, pueda cruzar en una primera ronda, en una primera vuelta. Entonces, ¿cuál sería el tema? Bueno, el tema es que tenemos una oposición que se está fortaleciendo, que tenemos a un Leonel Fernández que crece en el electorado, a un PLD que aunque ha sido diezmado y golpeado y con varios expedientes de corrupción de algunos funcionarios o allegados al gobierno pasado, a la administración pasada, sigue mostrando cierta fortaleza, cierta presencia en el electorado. Entonces, evidentemente, eso se definiría según las proyecciones, ¿verdad? Todo es proyección, cálculos y estimaciones en una segunda vuelta. Entonces, en una segunda vuelta, los opositores se alían. Y si al presidente Abinader y al PRM no le dan a esta altura de juego los números para pasar en una primera vuelta, lo ideal, estiman algunos y consideran algunos, es negociar para bajar el porcentaje a un 45 o a un 40% para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. El PLD ha dicho que se opone, la Fuerza del Pueblo también, Leonel ha sido consistente en eso, dice que el Ministerio Público es independiente, que la Constitución así lo establece, que no hay que tocar la reforma constitucional y ambos, junto a otros sectores, también coinciden que este no es el momento de implementar, de impulsar una reforma a la Carta Magna porque hay otros problemas más urgentes que hay que atender. Sin embargo, vamos a ver lo que dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al leer este documento enviado por el presidente Luis Abinader, el Poder Ejecutivo, reiterando y fijando su posición en torno a la reforma constitucional y advirtiendo y aclarando que el presidente no va a impulsar, no va a imponer una reforma si no cuenta con el aval y con la participación de los sectores políticos del país, los partidos políticos, sobre todo los que tienen representación en el Congreso Nacional. Veamos. Y es que bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá esta ni ninguna otra reforma de esta trascendencia si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional. A pesar del convencimiento por parte del Poder Ejecutivo de que estas propuestas resultan ser oportunas, necesarias y trascendentes, como lo son, por ejemplo, lograr disminuir de más de 200,000 ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa legislativa popular a solo 25,000, la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos, la independencia real del Ministerio Público a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático o la exclusión de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la vía del consenso, dado que este gobierno, que quede claro esto, no se embarcará en acciones deslenables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir toda administración pública. Bueno, ahí está la posición del Poder Ejecutivo y dice Antoliano Peralta que el gobierno no va a ir más allá de lo que ha propuesto. El tema está, y donde la puerca retuerce el rabo, es que cuando se establece la Asamblea Constituyente, los constituyentes tienen la soberanía, tienen la potestad constitucional de ellos introducir cualquier otro tema en ese proceso de reforma. Y a eso es que le teme la oposición.
porque el presidente puede decir, no, yo no lo voy a hacer, y el PRM decir, no, no lo vamos a hacer, y el gobierno decir, no, nosotros no vamos a tocar el 50+1, por ejemplo, ¿verdad? Como ha sido el discurso. Y luego que ya la Asamblea Constituyente esté allí, ¿quién quita de que los constituyentes, los asambleístas, hagan lo que ellos quieran? Es un tema, ¿verdad? Y es un riesgo. Se ha hablado de una negociación en base al porcentaje para habilitar al expresidente Danilo Medina y que pueda correr quizás en las elecciones del 2024, estar habilitado para otros procesos a futuro. Hablando también de cesar un poco la persecución a exfuncionarios del gobierno pasado, sobre todo a la familia presidencial. El PLD ha negado eso y el PLD ha dicho que no es verdad que estén negociando la reforma constitucional para lograr la habilitación de Danilo Medina y para bajar un poco la persecución del Ministerio Público por expedientes sobre alegados actos de corrupción. Pero dice Antoliano Peralta que el presidente Abinader va a tocar todas las puertas de todos los sectores políticos y de la sociedad civil para seguir impulsando su reforma. Y parece que el gobierno tiene un poquito de premura porque quieren que en el Consejo Económico y Social se vuelvan a reunir en este mes, a más tardar la tercera semana de este mes de mayo, para llegar a las conclusiones y tener una propuesta de reforma constitucional. Vamos a escuchar otra vez a Antoliano. Administración pública. El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo, impulso y aprobación a esta iniciativa se limitará a lo aquí propuesto y que bajo ninguna circunstancia sus objetivos tocarán otros temas. Al mismo tiempo, deja constancia por nuestra vía de su decisión de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo político y social nacional con el propósito de lograr un concurso de voluntades que permitan la materialización de estas reformas, con la seguridad de que con las mismas tendremos un país más democrático, más transparente en el manejo de los fondos públicos y con un sistema de justicia más eficaz. Hacemos este anuncio aquí hoy frente a los miembros de esta mesa que han participado en el diálogo sobre la reforma constitucional y otras normas para reafirmar ante ustedes nuestro compromiso con las conclusiones a que aquí se hayan arribado y con la esperanza de que esta sesión sea tan provechosa como las anteriores. Les reiteramos las gracias por su participación y nuestro más sincero agradecimiento. Bueno, ahí está la posición del gobierno, del Poder Ejecutivo, y dicen diputados de la oposición que ellos no van a votar, no votarían por la reforma constitucional en el Congreso. Han sido reiterativos en eso, tanto los legisladores de la Fuerza del Pueblo, diputados y senadores, como del Partido de la Liberación Dominicana, que se oponen, han mostrado su rechazo a que se toque una vez más la Carta Magna. Vamos a ver estas declaraciones de algunos diputados opositores. Ya ese capítulo está cerrado. No hay forma de que nosotros nos sentemos para discutir la llamada reforma a la Constitución, porque entendemos que este no es el momento preciso para venir aquí cuando hay tantos problemas en el país. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana tiene ese capítulo cerrado. No apoyamos la reforma a la Constitución. Mientras nosotros entendamos que los puntos a tratar en la reforma, de hecho, están ahí contemplados y ampara lo que es una justicia independiente, nosotros mantenemos nuestra misma posición de no sentarme al diálogo con relación a lo que es la reforma de la Constitución. No tenemos condiciones y no tenemos el porqué. Bueno, el presidente Luis Abinader tendrá que tocar muchas puertas para tratar de convencer a esos sectores de la oposición de que favorezcan la reforma constitucional, porque el PRM, el oficialismo, no tiene los votos suficientes para pasar la reforma, tendría que negociar con la oposición
y si la oposición se resiste, usted sabe cómo se imponen ese tipo de reformas, ¿verdad? Con convencimiento profundo y conversaciones muy patrióticas y nacionalistas. Coja usted y me deje el resto. Mire, hablando del presidente Abinader, el jefe de Estado estuvo hoy por los predios del municipio de Jaina. Tuvo una agenda bien apretada esta tarde el presidente Abinader y en su periplo visitó la refinería dominicana de petróleo, Refidonza, para supervisar la instalación de las nuevas esferas de almacenajes de GLP. Y con estas estructuras, el gobierno pretende aumentar la capacidad de almacenamiento a 380,000 barriles de GLP, asegurando el abastecimiento de la República Dominicana del gas licuado de petróleo. En su periplo, pues el presidente Abinader se reunió con los ingenieros y los trabajadores que están trabajando en la instalación de las nuevas esferas de almacenaje de GLP de la Refidonza. Además, en su visita al municipio de Jaina, el presidente entregó la primera estación de peaje de desechos sólidos del país, construida en el relleno sanitario de Jaina, y también dejó iniciada la construcción de la segunda fase de la estación de transferencia Jaina a través del programa de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia mediante su programa ECO 5 RD. También en su visita al municipio de Jaina, en su recorrido, el presidente supervisó los trabajos de asfaltado de las calles de los sectores Pueblo Nuevo y San Antonio como parte del Plan Nacional de Asfaltado del Ministerio de Obras Públicas. Es parte de las actividades del presidente Luis Abinader en su visita en el día de hoy al municipio de Jaina. Mientras tanto, el gobierno sigue esforzándose y tratando de convencer a los dominicanos de que vuelvan a confiar, si alguna vez hemos confiado, en nuestra Policía Nacional. Y esto en medio de los escándalos desatados por la muerte de ciudadanos detenidos en cuarteles de la policía y que ha provocado un gran escándalo y un gran revuelo en toda la sociedad dominicana. Vamos a ver lo que dice la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, cuando habla del esfuerzo que está haciendo el gobierno, el presidente Luis Abinader, que no va a escatimar recursos para la reforma policial, para modernizar la policía, actualizarla, y con el fin de lograr que la población, que los dominicanos, volvamos a confiar en la Policía Nacional. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el presidente Abinader ha destinado todos los recursos necesarios para que se logre la transformación que demanda la ciudadanía de la Policía Nacional. Según la funcionaria, el gobierno busca que la ciudadanía vuelva a tener confianza en los agentes que están llamados a preservar el orden público y la seguridad ciudadana. Y el presidente Abinader ha destinado y seguirá destinando todos los recursos necesarios para que se logre esa verdadera transformación de la Policía Nacional que tantos años realmente nosotros hemos estado esperando. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente que la ciudadanía vuelva a tener esa confianza en la Policía Nacional. En una entrevista concedida al comunicador Sergio Carlos, el presidente de la República, Luis Abinader, exclamó que no tiene una varita mágica para cambiar los problemas y debilidades de la Policía Nacional e indicó que por primera vez un gobierno hace intentos de reformar ese organismo para que ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía. Todos ustedes quizás recuerdan un policía amigo de cuando uno era pequeño, el policía amigo nuestro que estaba en la puerta del colegio donde yo estudiaba, le decíamos Poliéster, y era una persona amiga de la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros realmente andamos buscando, que vuelva esa confianza de toda la ciudadanía con la Policía Nacional.
Peña se refirió al tema previo a ofrecer las palabras de apertura del 28º Congreso Iberoamericano COPAPROCE de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, el evento que se enmarca en la celebración de la Semana Internacional del Seguro busca compartir las últimas tendencias y avances en materia de protección para generar valores al nuevo panorama de riesgo que atraviesa el mundo. Jonan González, EN Televisión. Mientras tanto, la población sigue a la expectativa sobre la evolución del caso de David de los Santos, detenido el pasado 27 de abril en el destacamento de la policía de Naco. Recibió una soberana golpiza y paliza allí que le provocó la muerte y el Ministerio Público adelanta las investigaciones. También está pendiente del caso de José Gregorio Custodio, de 38 años, detenido en San José de Ocoa y también falleció tras recibir golpes luego de estar bajo custodia de la Policía Nacional en el destacamento de San José de Ocoa. Hasta ahora no hay nadie detenido o sometido a la justicia por este caso y se está esperando las conclusiones de las investigaciones. Está el caso pendiente también de el joven Richard Báez, de 30 años, barbero, peluquero de Santiago Oeste. Fue conducido hasta la dotación policial de allí y luego falleció por los golpes que recibió tras permanecer bajo custodia de la Policía Nacional. Vamos a la pausa, ya regresamos.